lo de... llegó Juan Pablo, el que nos faltaba. Ya estamos todos ahora sí. Como les decía, entonces vamos a trabajar un poco de vectores, ya nosotros hemos trabajado números complejos, entonces muchas cosas van a ser igualitas. Entonces podemos ahí avanzar eso ahí rápidamente. Y entonces voy a omitir algunos detalles porque ya lo hemos trabajado y sí voy a enfocarme en otra cosa que quiero que veamos y que aprendamos, que les voy a mostrar pues en su momento, ¿no? Entonces primero, bueno, vamos a ver esto, lo que les digo de los vectores. Entonces vamos a ver cómo son los vectores en el plano cartesiano. Entonces, bueno, vamos a ver algunas cosas ahí que ya hemos visto. Entonces vamos a definir qué es un vector. Ya hemos hablado de vectores cuando vimos matrices y eso, pues acá vamos a dar una definición así como sencilla. Sean A, B números reales, decimos que el vector A, B es un vector en el plano X, Y. Los elementos A y B son las componentes del vector. Entonces lo que van a hacer vectores acá en el plano cartesiano son parejas de números, A, B, ¿sí? Como coordenadas. Más o menos... No entiendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo así? No entiendo. No, o sea, un vector va a ser una pareja de números, eso es lo que dice ahí. Un vector va a ser dos numeritos, entre paréntesis, ¿sí? Una pareja en el plano cartesiano, ¿sí? Como decir XY. Como decir X, Y, sí, sino que A, B, ajá. Entonces, más o menos lo que veíamos con números complejos, decíamos que Z era igual a A más BI. Acá simplemente decimos que el vector B es el vector A, B, en vez de decir que A más BI, pero utilizamos las mismas letras A, B, ¿sí? Sí, exactamente. Acá me dicen que gráficamente el vector es una línea recta, vamos a hacer un comentario sobre eso. Entonces, ahora algo bien importante que necesitan ustedes saber es lo siguiente. Es para ubicar, digamos, un punto, vamos a leer el vector A, B. ¿Listo? Eso es lo que uno necesita saber del vector, la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces uno hace el dibujo del plano cartesiano, bueno, pinta acá el plano cartesiano, el eje Y y el eje X. Y sobre el eje X mide A. Entonces usted mide acá cuánto vale A, por ejemplo, A quedó acá. Y en Y mide cuánto vale B, digamos que B quedó por acá. Entonces, prolonga, digamos, este punto hacia arriba y este hacia la derecha. Acá donde se encuentra, pues, es el punto A, B. ¿Sí? Ahí está el punto A, B, el punto de coordenadas, B. Y el vector AB va a ser usted unir el origen con ese punto que está allá, con ese vector A, B. Y colocarle una flechita. Y ese va a ser el vector B. El vector A, B. ¿Listo? ¿Está bien? Listo, entonces vamos a hacer la representación. Simplemente el vector es una pareja de números, pero uno lo va a representar en el plano de esta forma. Se ubica la pareja de puntos, pone el punto y une el origen con ese punto y le dan una flechita. Ahora, usted le pueden dar en el plano otro vector, digamos por acá. Le pueden dar ese vector, ¿sí? Para usted saber qué coordenadas tiene ese vector lo tiene que desplazar hasta el origen y dar el punto de coordenadas que está ahí. O sea, a lo que quiero decir es algo como esto. Por ejemplo, voy a dar todos los vectores que nosotros vamos a dar, todos los que vamos a traer van a salir siempre del origen. O sea, nosotros vamos a la coordenada del vector, por ejemplo, 2,2. Entonces uno ubica acá donde mira 2 y sube 2 y hace la rayita. Siempre van a estar del origen a algún punto, del origen a algún punto. Pero por alguna razón puede que alguien le dé este vector que no esté en el origen, que no parte de acá, sino que esté por ahí arriba. ¿Sí? Eso se lo pueden dar. Lo que pasa, lo que quiero decir es que este vector, si mide lo mismo que este, y tiene acá el mismo ángulo de inclinación, digamos, ¿sí? Entonces este vector es igual de este, aunque esté desplazado. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí lo entiendo. Entonces esa es la idea. Si yo tengo este vector que está acá, vamos acá en esto si hacemos este triangulito acá, este lado me diría 2, este lado me diría 2, y este lado me diría, pues por el teorema de Pitágoras, sería 2 al cuadrado 4, más 4 daría raíz de 8. ¿Sí? Si yo pinto ese mismo vector, pero corrido por allá arriba, digamos allá donde está ese, igualitico, pero en otra posición, que acá también mira 2, y acá también mira 2, y acá también raíz de 8. Este vector que está acá, este es igualitico a este. O sea, para nosotros no va a haber diferencia entre este vector y este.
Por esa razón, siempre nosotros vamos a dar la coordenada del vector centrado partiendo del origen de coordenadas. Si el vector me lo dan por acá lejos, yo tengo que ver cómo lo corro para que aparezca acá, ¿sí? Pero este vector es igual que este. ¿Sí se entiende que este Pero, vector es igual que este? desde Profe, el ¿qué ¿qué tienen que cumplir para que sean iguales? ¿Cómo? ¿Qué tienen que cumplir para que sean iguales? Que tenga, para que sean iguales hay que cumplir que tenga la misma magnitud que está acá y el mismo ángulo que forman con el eje X. Que este ángulo sea ese mismo ángulo y que esta magnitud sea esa misma magnitud. ¿Sí? Listo, profe. Listo. No importa ya en el lugar que esté, si está por acá, si está por acá, si está por Pero no acá. entiendo, o sea, ¿en qué casos va a estar por allá volando? Yo Pues, nunca hice un vector que no parta del centro del... sí, o sea, si usted lo ve y la coordenada del vector siempre va a estar acá, pero usted puede que en un dibujo, por algún problema, le salga un vector por allá arriba. Por alguna razón que pues ahorita no la vemos porque no hemos empezado todavía a trabajar nada. ¿Posible? ¿Cómo? ¿Eso es posible? Yo nunca he visto eso. Pues nunca he visto eso porque no hemos visto nada de vectores, sí, o sea, apenas estamos arrancando. No, pero ni en mi colegio tampoco. Pero por ejemplo, o sea, digamos, no sé, digamos, ¿ustedes ya están viendo física o todavía no? No, la vemos el próximo semestre. Ah, bueno, la del próximo mes, pero digamos, uno siempre considera, digamos, en un movimiento que uno arranca el movimiento desde el origen y pues con una velocidad, digamos, así, v. Pero eso no tiene por qué ser así. Uno puede tener un problema donde acá tenga, digamos, un edificio así y se puede considerar que la velocidad arranca acá, el movimiento arranca de acá, entonces el vector, digamos, que estaría corrido allá arriba, ¿sí? Pero si uno lo quiere trabajar, uno no tendría ningún problema con correrlo acá abajo e imaginar que de pronto el edificio está acá más corrido y el vector parte del origen, por ejemplo. Ok, profe. Sí, digamos, es una situación que pudiera pasar, pero entonces no hay ningún problema porque usted este vector que está acá lo corra hacia abajo y lo trabaje ahí. Y eso es lo que vamos a hacer siempre. Cuando haya un vector por allá lejos, lo puede traer hasta acá. Ahora, en un tema que vayamos a ver nosotros, que va a ser, por ejemplo, el de, no sé si lo alcancemos a ver, pero por ejemplo, cuando veamos la ecuación de una recta de forma vectorial, entonces tienen por acá, sí, tienen acá. Digamos que ustedes tienen una recta por acá. Nosotros para darle la ecuación general de esa recta lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un vector sobre esta recta así. Y ese vector va a darnos la ecuación de esa recta. Y ese vector está corrido, no está plantado acá en el origen, ¿sí? Está corrido. ¿Sí? No, no entiendo. No, o sea, bueno, como le digo, es que esto todavía no lo vamos a tocar. Primero tenemos que hacer un trabajo grande. Pero lo que le digo es que si usted tiene una recta, por ejemplo, tiene esa recta que está ahí. Usted tiene esa recta, ¿cierto? Y usted quiere pintar un vector sobre esa recta por alguna razón. Ya luego miraremos por qué. Entonces usted pinta el vector acá. Ese vector está encima de esa recta, ¿sí? Sí, sí, sí. Y ese vector no parte del origen, ¿sí? Ya luego vamos a ver para qué sirve este vector, pero digamos en ese caso ese vector no está en el origen. Ok, ok. ¿Sí? Entonces, bueno, ya después miraremos para puede utilizarse eso y es. Pero el caso es que, el caso importante de lo que quiero que me entiendan es que para nosotros, lo que les digo, dos vectores van a ser iguales desde que tengan la misma longitud y el mismo ángulo, no importa en qué lugar del plano estén. Si está acá, es este mismo que si estuviera acá, es el mismo que si estuviera acá, es el mismo que si estuviera acá. Todos los vectores son lo mismo, ¿sí? Desde que midan lo mismo y tengan acá el mismo ángulo de inclinación todos. Desde que todos tengan el mismo ángulo y todos miden acá lo mismo, L y L. ¿Sí? Ese es el punto, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Usted puede dar el ejemplo con barcos y mapas. Si el origen, por ejemplo, es un faro, usted puede hablar de la posición del barco con el plano. Bueno, son muchas cosas ahí. Pero bueno, entonces esa es la idea importante que quiero que entiendan, ¿sí? Desde que tengan la misma longitud y el mismo ángulo, usted puede colocar el vector acá donde quiera en el plano, pero nosotros vamos a tratar de siempre colocarlo en el origen, que parta desde el origen hacia algún lado. Pero en el lugar que usted lo ponga, va a ser el mismo vector. ¿Listo? Bueno, esa es la primera idea importante que hay que tener. Ahora vamos a aprender, así como hacíamos con los números complejos, vamos a aprender lo que pues, ya hablé algo de la magnitud, del ángulo. Entonces vamos a recordar un poquito cómo se calculan todas esas cosas. Sí, entonces, ¿cuál es la magnitud del vector? Es lo que mide el vector. Entonces, acá vamos a recordarlo. Esto ya lo vimos en números complejos. Entonces, si B igual a A, B es un vector,
definimos la magnitud de B, la cual denotamos como valor absoluto de B, digamos, y ahí está la formulita. La magnitud de B es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Eso sale del teorema de Pitágoras, ¿sí? Y esa sería la magnitud del vector. ¿Hasta ahí va bien la cosa? Sí. ¿Sí, todos? Sí, sí. ¿Alguno tiene alguna duda? Sí, es lo que ya hemos visto, ¿no? Sí, lo que ya hemos visto es la raíz de Lo de los números complejos también. como O los sea, números complejos, es la misma cosa. También. Es que en una aplicación. Es Lo que mismo, es pero como más otra barato. forma de ver. Los números complejos y los vectores en R2 están bastante relacionados, ¿sí? Se comportan de formas parecidas de muchas formas. Pero bueno, acá le vamos a tratar de dar un enfoque algo diferente de alguna forma. Bueno, ya veremos en qué van a ser diferentes. Por ejemplo, la magnitud hace lo mismo, es la longitud que tenga esa rayita, esa flecha. Y esa es la fórmula de la magnitud, ¿no? Entonces, como por poner un ejemplo, para recordar un poco, entonces digamos, yo les digo hallar la magnitud de este vector. Por ejemplo, de B igual a 5,2. ¿Sí? Tiene que hallar la magnitud de eso, entonces uno aplica la formulita. Sería la magnitud de B de igual a la raíz cuadrada del primero al cuadrado más del segundo al cuadrado. Y eso sería igual a raíz cuadrada de 25 más 4. Y eso sería igual a la raíz de 29. Y esta sería la magnitud del vector. ¿Sí? Entonces así se halla la magnitud. Y la dirección del vector va a ser lo que llamábamos en complejos el argumento, ¿sí? Va a ser el ángulo que forma la flechita esa al vector con el eje X. Entonces es la misma cosa, solo que acá vamos a hacer una excepción, un cambio. Bueno, voy a leer. Sea B un número complejo, definimos la dirección de B como el ángulo θ que forma B con el semieje positivo X. Y acá es donde va a ser diferente a los números complejos. Recuerdan que los números complejos tomábamos ángulos negativos. Si estaba por debajo del eje X, tomamos un ángulo negativo. Y si estaba por encima del eje X, tomamos un ángulo positivo. Acá no va a ser así. Acá siempre vamos a tomar el ángulo tomando la medida de derecha a izquierda o midiendo el ángulo en contra de la manecilla del reloj. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia. Yo dice SAB un número complejo, es SAB un vector. Ah, sí, un vector, perdón, ahí no lo arreglé esa cosa así. Estaba pensando en números complejos. copio y pego. Profesor, esto ¿Cómo? no hay una forma de dar la dirección ¿De dar de qué? un vector y era por medio de digamos, no 30, ¿cómo era? 30 grados al noroeste, algo así. Sí, se puede dar así, pero así es más feo. Bueno, pues solo decía. Así se puede dar, sí. No le den idea. No le den ideas. Sí, o sea, en términos de orientación, eso se da así. Pero en Pero, realidad decir noroeste y 30 grados sería muy confuso, ya que es básicamente sí, o todo sea, es lo mismo, plano, sino ¿no? que es como otra forma de hablar. Acá lo vamos, pues en mi opinión es más simple simplemente decir el ángulo y ahí ya se entiende desde dónde se está midiendo. Sí. No le he dado confianza ya a mí. Entonces, No entiendo. yo tampoco. Dale, profesor, un momento, estaba copiando. Ya le muestro, bueno. Bueno, arreglense ahí, es un número complejo, no es un vector, acá estamos en vectores. Entonces, lo que les decía de la diferencia de esa cosa es que el ángulo ahora se va a medir así. Entonces, bueno, esperen, termino que terminen de copiar y ya miramos cómo es la cosa del ángulo. Lo dejamos también como argumento de Z, lo cambiamos. Yo no le cambié nada así, no, espere, cambio esa vaina, eso está muy mal. Ya lo copié así. Espere. Bueno, hablen cháchara, mientras tanto me yo voy a arreglar eso, no, esa vaina. Va a ser con el París. ¿Gol del París? No, va a hacerlo, mire. Su madre.
El profesor Keylor ha sacado, Keylor Navas se ha sacado como 3 goles. Ah, pero entonces va a ser goles el Atalanta. Porque el París también está que ataca. Está bueno el partido ya porque están de ataque y ataque. No diga eso porque uno acá hablando de vectores. Terminan hablando del vector del balón o algo así. Sí, a ver, esperen arreglo eso porque eso está quedando muy feo. Voy a poner argumento, no, acá va a ser teta. Teta y acá voy a poner el vector. Listo, ahora sí ya está bien. Ah, espera un momentico que esto arranque, listo. Ah, espera que ahora esta cosa está más lenta. Listo, ahora sí, a ver. Ahora sí, acá está bien. ¿Sí? Debe ser vector B. Y acá me quedó un paréntesis. ¡Vis! Me sobró un paréntesis. Sí, olviden el paréntesis, ahorita lo vuelvo a arreglar. Sea un vector B, entonces definimos la dirección de B como el ángulo θ que forma B con el semieje positivo de X. Para cualquier vector B se tiene que su dirección es mayor o igual que 0 y menor que 2pi. ¿Sí? Olviden ese paréntesis ahí que quedó sobrando. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre... Espera. Bueno, hágale. Vamos a ver cuál es la diferencia entre esto y los números complejos. Ahora sí, a recordar un poquito lo que trabajamos antes. Breve. Oye, oye esto, es lo de la charla esa de los representantes de no sé qué vaina. ¿Ustedes ya han ido a eso? No, se supone que después de las 4, ¿eh? A las 4. Sí, a las 10 y de 9 a 12 de la mañana también había eso. ¿Qué pasa? Bueno, ahora sí entonces les voy a mostrar el tablero. Profe, ¿por qué se le dice semieje? Porque es que ustedes van a tomar el ángulo hacia allá, o sea, con respecto... Si es que si uno lo dice así con el eje, queda una boleta porque acá está el eje X y acá está el eje Y. Si usted lo deja con el eje, entonces usted pinta este ángulo, usted pinta ese vector ahí, y usted, este vector, con el eje X puede formar dos ángulos. Este ángulo que forma con el eje X o este ángulo que forma con el eje X. ¿Sí? Entonces especifica con respecto a qué lado del eje, ya solo hay una opción. Entonces te dice el ángulo que forma con el eje positivo. La parte positiva del eje X es esta, entonces solo le queda formar este ángulo. ¿Sí? Gol de la Entiendo. De la Atalanta. Entonces, yo contaría solo este. Si deja solo eje X completo, puede confundirse con este ángulo o con este. Ah, y entonces acá, eso es lo que decía usted, que el argumento ahora lo vamos a tomar siempre positivo, no como antes que... Entonces, yo, sí, la diferencia entre los números complejos, ya tengo un vector por acá abajo, yo tengo un vector. Yo antes, en los números complejos les decía que tomaran este ángulo, ¿cierto? La diferencia con los vectores es que ya no vamos a tomar este ángulo, ya siempre el ángulo lo vamos a tomar así, contando el eje X y abriendo en contra la manecilla del reloj, siempre. ¿Sí? Siempre. Entonces no hace la diferencia. Si yo en vez de este vector no lo tengo acá, si lo tengo por acá, igual voy a hacer toda la vuelta hasta acá y se va a hacer el ángulo. ¿Sí? Pero por lo menos ahí no se podría hacer que se saca pues la distancia que hay entre la flecha y el eje Y y después se le suma el resto. Sí, sí. ¿Qué estrategia se utiliza? Pues eso ya es discutible. Pero vamos a tomar en este ángulo. Porque en complejos tomamos, era este. ¿Sí? No, en complejos podíamos tomar, tomábamos el de arriba, ¿no? Ah, en complejos tomamos este. Depende de la posición, ¿no? Ah, por eso perdí el quiz, No ¿cierto? dependía de la posición. En complejos, si el vector estaba acá, tomamos este ángulo. Pero si está acá abajo, tomamos este. Sí, el más cercano. Ajá, exacto, el más cercano. Acá no importa. Acá siempre va a ser del eje X, medimos hacia acá. No importa hasta dónde llegue. Uy. Pero, Ah, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No, esas son solo formas de decirlo. O sea, uno puede realmente tomar el ángulo como uno quiera. Pero digamos, el libro maneja que en los complejos lo tome así y en los vectores de esa forma. Pero en realidad uno lo puede tomar como quiera. ¿Sí? Ok. Listo.
Entonces, esa va a ser la diferencia. Y pues los ángulos se toman igual como ya habíamos aprendido. Entonces hay que repasar cómo se sacaban el argumento de un vector, ¿no? Para que lo miren a ver. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si tienen que hallar el argumento, perdón, hallar la dirección. Hallar la dirección del vector. Por ejemplo, del vector, a ver, vamos a poner en X menos 1 y en Y también menos 1. ¿Ves? El vector menos 1, menos 1. Se lo voy a apuntar. Esto, los vectores eran en grados nomás, ¿cierto? En radianes o en ¿En grados. radianes? Pero mejor en radianes. Ajá. Bueno, sí. Entonces voy a ubicar ese punto. Ese vector se ubica en X vale menos 1, o sea, por ejemplo, por acá me pone menos 1. Y hacia abajo también, entonces por acá sería el menos 1, o sea, el vector quedaría por acá. Ese sería el vector. Voy a pintar la dirección. Con el argumento todavía. La dirección sería este ángulo. De acá hasta acá. ¿Cuánto mide ese ángulo? Ese ángulo mide 180 grados, que va de acá hasta acá, sumándole este pedacito. ¿Sí? Sería pi más pi cuartos, ¿no? Exacto. Sería pi cuartos. Para los que no lo vean, lo que uno hace es acá completar este triángulo. Y mirar cuánto vale este ángulo que está acá, que forma este triángulo, ¿sí? Entonces, acá esto mide 1, porque es la coordenada en Y, y esto mide 1 en longitud, porque en las coordenadas vale menos 1 y este menos 1. Pero como lo voy a tomar ahora como lado de un triángulo, esto mide 1 y esto mide 1. Ahora este ángulo que está acá, tangente, voy a ponerle alfa. Tangente alfa es opuesto, que sería este 1, sobre el adyacente, que sería 1. Entonces, tangente de alfa sería igual a 1. ¿Y a qué ángulo al aplicarle el tangente me da 1? 45. Vale alfa. Entonces, lo que dijeron por ahí, pi cuartos. Pi cuartos. Alfa vale pi cuartos. Eso vale alfa, que es este pedacito que está acá. Entonces, yo quiero saber cuánto del argumento sería alfa, que es este pedacito, más pi, que vale todo eso. O sea, que el argumento sería, perdón, la dirección sería alfa, que vale pi cuartos, sería este pedazo, sumándole todo este pedazo que vale pi. Y eso da 5 pi cuartos. Y esa sería la dirección de ese vector. ¿Sí? ¿Está bien? Pero la dirección es el ángulo, pero desde el eje X. De la parte positiva del eje X medida hasta donde llegue el vector. Ok. Listo. Y así sería entonces un ejemplo de la dirección. Entonces vamos a seguir avanzando. Como les dije, esto es bien parecido a los números complejos, entonces vamos a tratar de algunas cosas decirlas más, o sea, no dar tantos ejemplos, sino bueno, se supone que eso ya lo vimos, ¿no? Bueno, más o menos. Entonces vamos a ver lo que nos falta. Entonces, bueno, eso sería por la parte de la magnitud y del argumento. Ahora vamos a ver cómo se suman, cómo se restan y cómo se multiplica un vector por un escalar. Eso también ya lo hemos visto, pero vamos a repasarlo. Entonces, si yo tengo... a ver, un momentico que acá también me quedó mal escrito algo. Ay, María. Que no quiero que lo copien mal. Ahí sí, no sé qué está pasando con esta cosa. Bueno, ¿quién hizo el gol? Mientras tanto, cuente. Excelente. El Atalanta no me acuerdo quién. ¿Quién fue? No, Duván no, ni Muriel tampoco. ¿Muriel sí está jugando o está de banca? No, está de banca. Está jugando de Zapata. Ahora sí, a ver. Entonces, ahora sí, la suma y la resta era como la habíamos aprendido ya a hacer, la vamos a repasar. Entonces, si yo tengo un vector 1,
que va a tener coordenadas A, B y un B2 que es C, D vectores, definimos los vectores. Primero, para sumar B1 con B2 lo que hago es sumar coordenada a coordenada. O sea, yo sumo A, que es la primera coordenada, con C, que es la primera coordenada del segundo, y lo pongo de primerito. Luego, coma, la segunda coordenada de B1 lo sumo con la segunda coordenada de B2 y me da B más D. Y la resta, pues es parecido. La B1 menos B2, la primera coordenada de A le resto la primera de B2, perdón. La primera coordenada de B1, que es A, la coloco acá, y le resto la primera coordenada de B2, que es C. Coloco coma y resto las segundas coordenadas, B menos D también. Sí, es normal, lo que uno se imagina que es la resta. Sí, como si fueran matrices, como eso ya lo vimos, ¿no? Cómo se suman vectores, cómo se restan. Ahí solo le estoy repasando, para el caso en que sea un vector de dos componentes. Y en los números complejos era lo mismo. Parte real se suma con parte real, parte imaginaria se suma con parte imaginaria. Acá lo mismo, la primera coordenada se suma con la primera coordenada, coloco la coma, y la segunda coordenada se suma con la segunda coordenada. Entonces un ejemplo de eso sería lo siguiente, voy a dejarte compartir. Entonces, por ejemplo, No, si... espere, profesor, espere. La última parte la no dicen nada. Un momentico. Ya. A ver, háganle. Listo, profesor, ya. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Vamos a hacer como por hacer algún ejemplo de eso, como les digo, bueno, ya todo eso lo hemos trabajado, pero vamos a pasar un poco rápido por unas cuentas, para enfocarnos en algo un poquitico más complicado, ¿sí? Que me parece que tiene más gracia y que de pronto les va a gustar. Les voy a mostrar una cosa que es una maravilla ahorita. Bueno, entonces vamos a restar dos vectores. Por ejemplo, yo tengo B1 igual a 2,3, tengo B2 igual a 1 medio, 2 tercios. Y voy a hallar entonces cuánto sería B1 más B2 primero. Eso sería B1 sería 2,3 más el otro sería 1 medio, 2 tercios. Simplemente sumo, como les dije, la primera componente de este que es 2, la sumo con la primera de este 1 medio, y la segunda componente de este que es 3, la sumo con la segunda de allá que es 2 tercios. Y al sumar eso, 2 más 1 medio da 5 medios. Y 3 más 2 tercios, este tiene 9 tercios, más 2 tercios da 11 tercios. Y esa sería la suma de esos dos vectores. ¿Sí? Y ahora si lo voy a restar, pues es la cosa más o menos igual. Solo que pongo un menos ahí. O sea, si yo voy a restar ahora B1 menos B2, lo que hago es colocar 2,3, que es el vector 1, le resto el vector 2, que es 1 medio, 2 tercios. Y lo que hago es colocar acá el primero, que sería 2, le resto el primero de acá, menos 1 medio, coloco el primero que está ahí, la segunda componente de este, y le resto la segunda componente de este. Y hago esa cuenta. 2 menos 1 medio da 3 medios. Y 3 menos 2 tercios, esto tiene 9 tercios, le resto 2 tercios, da 7 tercios. Y esta sería la resta de esos dos vectores, y esta sería la suma de esos dos vectores. ¿Sí está bien? Es lo mismo que x1 más x2 y y1 más y. Sí, eso es la misma cosa, eso todo uno ya lo sabe, ¿sí? Lo que lo estamos haciendo como hay más para estos casos específicos, ¿sí? ¿Claro o no claro? Sí, señor. Listo. Y lo que nos falta ahora ver es cómo se hace la multiplicación por un escalar, pero eso también ya lo vimos. ¿Sí? Ya vimos cómo se hace la multiplicación por un escalar. Entonces, yo lo voy a mostrar en el tablero y quiero enfocarme un poco más gráficamente en lo que significa todo esto de la suma y de la multiplicación, que eso también ya lo habíamos trabajado por ahí. Ya que
Entonces, le dejo que copie la respuesta ahí para no poner nada de descargar en la calculadora. Ya borré, creo. Que necesitaba, ¿sí? A Yamil se le escucha muy pasito lo que dicen. ¿No? ¿Dónde está metido Yamil? ¿Que no puede hablar? Es que ya me está pasito. Lo peor de todo es que habla cuando ya está haciendo el acto de borrar el tablero. Bueno. Entonces, bueno, repasemos cómo es la multiplicación de un vector por una escalar. Pues normal, ¿no? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, el vector b igual a 1,-2, y lo vamos a multiplicar por 5. Va a ser la multiplicación 5b. Lo que hace es colocar 5 por 1,-2, y lo que hace es multiplicar, ese 5 multiplica cada componente, ¿no? Le queda igual a 5, y 5 por -2 da -10. Y eso es lo que hace la multiplicación de un vector por una escalar. ¿De acuerdo? Es solo multiplicar a X y Y ya. Sí, y ya, eso es muy fácil. Ahora entonces vamos a ponerle algo de complicación a esto. ¿Sí? Entonces quiero que aprendamos, o uno de los objetivos principales es que aprendamos qué significa gráficamente sumar vectores y multiplicar un vector por un escalar. Voy a tratar de mostrarles eso en una aplicación acá en GeoGebra, entonces espérenme tantito la abro para que ustedes la puedan ver. Entonces, a ver, les voy a mostrar acá esto. Échenle ojo lo que vamos a hacer. Miren acá, les voy a mostrar. Ojo acá, entonces vea, yo voy a pintar el vector A. Entonces acá el vector A es el vector 1, 4. Ahí está pintado, es el azul. Entonces en X mide 1, vea, acá mide 1. Y en Y mide 4, lo subo hasta 4, pongo el puntico y hago una flecha desde el origen hasta ese punto y ese es mi vector A. Ahora el vector B es el vector... ¿Cómo? Era sumar el final del vector. ¿Cómo? Bueno, se fue. Bueno, el segundo vector, el vector 3,1, entonces lo ubico en X mide 3, vea, acá ubico 3, y en Y vale 1, coloco el punto y hago la flechita. Ahora, ¿qué va a hacer la suma? Entonces, échale ojo lo que va a hacer la suma del vector A con el vector B. Lo que dice Yamil, poner el vector B, ajá, en la punta del vector A. Eso, y voy a hacer una flecha, es eso. Entonces acá lo vamos a hacer con el dibujito para que lo crean. Échale ojo, vamos a échale ojo todos pendientes. Voy a hacer la suma de vectores, miren lo que hace, cómo se hace la suma de vectores. Miren. Y paso la línea naranja que está ahí. Y esa es la suma de vectores. ¿Se la vieron? La limpio. Voy a hacer la suma. Lo que decía ya, mire, el vector B se va a poner acá en la puntica del vector A. Mira, ahí va. ¡Pum! Y el vector A también lo puedo colocar en la puntica del vector B y paso una línea naranja. Esa línea naranja es el vector A más B. ¿Está claro cómo se hace? Sí, señor. Pero, o sea, eso algebraicamente tiene que dar lo mismo, ¿no? Sí, algebraicamente da eso. Usted suma los dos vectores y le da eso. Mire, si quieren lo sumamos ahí como mentalmente. Si yo sumo el vector A con el vector B en X, me va a dar 4 y en Y me va a dar 5. O sea, va a ser el vector 4,5. Y si quieren miramos el naranja que tiene coordenadas. Miren, X4, en Y 5 y quedaría ese punto que está ahí. Por eso usted nos decía lo de vectores que no empiezan por el inicio del plano cartesiano. Exactamente, algo como eso. ¿Sí ven que, por ejemplo, ese verde que se transportó no está en el arranque del plano cartesiano? Sino que uno lo transporta hasta allá y así crea el vector naranjita. En el colegio, el profesor nos enseñó que era el método de cola con cabeza. Eso, algo así, ajá. Sino que ese nombre suena como muy feo, no me gusta utilizarlo. Entonces, pero sí es verdad. O sea, uno pone la cola de un vector con la puntica del otro. Y une el origen con el final de la flecha que quedó sin sola, y ese es. Y yo creo que acá se ve bien. Entonces, bueno, de nuevo lo que uno hace es subir ese vector ahí, correr ese de acá y une esa flecha. Y esa es la suma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Eso por esa parte. Ahora les voy a enseñar gráficamente qué es multiplicar un vector por un escalar.
Ya vimos cómo se hace algebraicamente, ¿no? Digamos, si tengo el vector 1, menos 2, lo multiplico por 5, simplemente la primera coordenada por 5 da 5, la segunda por 5 da menos 10 y ya. Profe, Pero ¿cómo sería algebraicamente restar? ¿Cómo? ¿Cómo sería restar? ¿Cómo sería restar? Entonces, para saber cómo sería restar, primero tenemos que aprender el efecto que hace multiplicar un escalar. Y ya vemos cómo la resta. Vale. Listo, entonces vamos a cuál es el efecto de multiplicar por un escalar. Ojo, entonces yo suponga que tengo este vector que le voy a quitar acá. Entonces, bueno, hacemos acá el plano otra vez. Y acá hacemos el vector. Digamos este vector que está acá. Ese vector B. Digamos que ese vector yo lo multiplico por 2. ¿Qué me va a hacer ese 2 a ese vector? Lo que va a hacer ese 2 es que va a duplicar la longitud del vector, porque multiplico por 2. Entonces lo que hago es duplicar este vector, me queda acá, ¿sí? Y este completo sería el vector 2b. Wow. ¿Sí? Ahora, si yo en vez de multiplicar el vector b por 2 lo Pero, o sea, multiplico por 3, ¿cómo? ¿Cómo así? O sea, ¿se crean dos vectores? ¿O No, simplemente no, usted está no, no, queriendo no, ver no. Yo así? solamente repliqué este hasta acá para hacer la construcción, pero el vector 2b es desde acá hasta acá. Solamente lo alargo. Sí. Solamente lo alargué. Ahora, si ustedes quisieran el vector 3b, entonces, bueno, borro esto, dejo el vector b original que era este. Este es el vector b. Si yo quiero pintar el vector 3b, tengo que multiplicar este vector por 3, o sea, triplicar su longitud, y ese sería el vector 3b. Entonces, yo voy a hacer acá con otro color, con el color rojo. Entonces, el vector 3b sería multiplicar esta longitud por 3, lo vamos a multiplicar por acá. ¿Sí? Y ese rojo sería el vector 3b. Es multiplicar este vector, esa longitud de este vector por 3. Acá lo coloco, y me quedaría más o menos ahí. ¿Sí está claro? Sí, señor. ¿Listo? Eso está claro. Ahora vamos a aprender algo que es clave, que es cuando multiplique un vector por un escalar negativo. Entonces, ojo lo que va a pasar si lo multiplico por un escalar negativo. Entonces, de nuevo, tengo el vector b. Tengo el vector b. Invierte la dirección, ¿no? Invierto la dirección. Entonces, si yo multiplico ese vector b por menos 1, el vector menos b sería ese mismo, pero entonces lo coloco hacia el otro lado. Este sería el vector menos b. Que tiene esta misma longitud de acá hasta acá, miden lo mismo. ¿Sí? Pero tienen dirección opuesta. Este apunta para abajo y se apunta para allá. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, eso no sería como el sentido. Cambiarle más bien como el sentido. El sentido, cambia el sentido porque la dirección lo que hace es a este ángulo sumarle 180, sí. Es que yo estaba confundido porque cuando yo lo estudié, la dirección, o sea, para mí eso es una misma, yo tenía definido que eso es la misma dirección, Sí. pero diferente sentido. Sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a decir? ¿Cómo es correctamente? Sí, vamos a decir mejor que tiene sentido opuesto, sí, tiene razón. Porque la dirección realmente es esta misma dirección sumándole 180 grados. Sí. Entonces se usa sentido, se cambia de sentido. Sí, tiene sentido opuesto, sí. Ahora, ¿qué sería, por ejemplo, si yo tengo el vector b que está acá? Ese es el vector b. Y yo lo multiplico por menos 2. ¿Qué sería el vector menos 2b? Entonces, ojo, el menos lo que hace es cambiar el sentido, como dijo, creo que fue Cristian. Se le cambia el sentido y me tira para acá. ¿Sí? Eso sería el menos b, solamente cambiar el sentido. Pero yo quiero hallar el menos 2b, entonces esto lo multiplico por 2. Alargo este vector hasta el doble de su magnitud. Y ese sería menos 2b. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, eso era lo que quería que entendieran gráficamente. O sea que si yo quiero hacer la suma de la resta de dos vectores, lo que tengo que hacer es tomar el primero, dejarlo quieto, el segundo multiplicarlo por menos 1 y hacer la suma de esos dos. No sé si les queda claro que me dicen si está claro eso o no. Lo de la resta, lo que usted dijo, no me quedé confundido. Listo, entonces vamos a ver cómo es. Pero ya está claro que si uno multiplica a un vector por menos 1, lo que hace es cambiarle el sentido, ¿sí?
Sí, sí, señor. Listo. Entonces vamos a hacer ahora, vamos a tratar Pero de... una pregunta, Ajá. digamos, ¿queda la misma longitud del lado positivo? O Sí, sea, sí, queda la misma longitud del lado positivo, sí. hasta 2, hasta -2, por decirlo así. Hasta -2, ¿cómo así que hasta -2? O sea, bueno, 2 veces menos, por decirlo así. Sí, De- eso, más o menos, sí. O sea, lo que usted hace es invertirlo. Digamos, usted quiere hallar el vector -3b. Entonces usted invierte el b, halla el -b. Y ese -b lo multiplica por 3 la longitud. ¿Sí? Y ese -b tiene la misma longitud que el b. ¿Sí? ¿Puede hacer el -3, por favor? O sea, el Sí, claro. ejemplo. Ya, por ejemplo, si ustedes tuvieran... A ver. Vamos a cambiar un poquito de este. Vamos a ponerlo un poquito distinto, nomás como por favor. Digamos que el vector b fuera este. Ese es el vector b. Yo quiero pintar el -3b. Entonces, primero lo giro. -3, el -b. Hay el -b que sería este. Este sería -b. Sería este mismo, esa misma longitud, pero con el sentido opuesto. Entonces, yo quiero el -3b. Entonces, este lo multiplico por 3, la longitud. O sea, que más o menos me quedaría como por acá. Hago este vector así. Como hasta por acá, digamos. Más abajito. Sería el -3b. Si solamente lo prolongo, ¿qué tanto lo prolongo? 3 veces este. O sea, tomaría una vez acá, otra vez acá y 3 veces ahí. ¿Sí? Listo. ¿Y de dónde va hasta dónde va el vector? Lo que le digo, si este tiene una longitud de 2, por ejemplo, este tendría que ser una línea de longitud 6. Pero digamos, o sea, lo que yo me refiero es, ¿se toma la parte de arriba del B positivo? No, eso es solamente O, lo... o digamos, se borra. Es como, Sí, eso se borra. ah, ok, la parte positiva se Sí, o borra. sea, yo les estoy mostrando es cómo se construye gráficamente, ¿sí? Pero, por ejemplo, si usted le dan que b vale, por ejemplo, -1, 1, el vector -3b, pues simplemente multiplicar cada uno por -3, o sea, acá haría 3, y acá haría -3, y usted pinta ese vector a ese punto donde cae y pasa la línea, ¿sí? Listo, profe. Sí, pero gráficamente, entonces, se pinta el b, y lo que le hace es hacer como transformaciones, digamos, el -1 lo voltea para acá, y el 3 lo que hace es triplicarlo. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, sí, eso es lo que hace gráficamente el vector. Eso es importante para uno entender la resta. Entonces, les dejo que después de saber eso, ahora sí tiene sentido mirar cómo es la resta. Entonces, les voy a mostrar la resta, cómo se hace. Entonces, acá está la resta. Voy a coger esos dos mismos vectores, el A y el B. Esos mismos. Entonces, voy a borrar esto. Ojo, lo que yo les digo de que yo voy a restar A menos B es lo mismo que tomar el vector A, dejarlo quieto. Menos B es multiplicar el vector B por -1. O sea, este se va a girar para el otro lado. Y voy a hacer la suma de esos dos vectores que me queden. No sé si me entiendan eso. No, ¿No? Bueno, vamos a decirlo mejor. Sí, sí, sí. O sea, invertir el B y hacer la suma de los dos. Póngale cuidado. A ver, si yo cojo, Y si me dan el inicial y el final, póngale cuidado. A ver, yo tengo acá así. Yo tengo acá el vector A y tengo por acá el vector B. Y yo los quiero sumar, A más B. Entonces lo que hago simplemente es este B, correrlo hasta acá. Correrlo hasta acá. Ese sería B. Y trazo esta línea de acá hasta acá, y esa sería la suma de los dos. A más B. ¿Sí? Hasta ahí está claro, ¿cierto? y Listo. Ahora yo no quiero hacer A más B, yo quiero hacer A menos B. Ojo, A menos B. Ah, espera, eso lo dice donde no se ve. A menos B, quiero hacer A menos B. O lo que voy a decir ahora sí, A menos B es lo mismo que tener A más el vector menos B. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? sí, señor. Entonces lo que yo voy a hacer para hacer esta operación es hacer esta operación que está acá abajo. Entonces, ¿qué hago? Primero el B lo multiplico por -1. Le voy a multiplicar el B por el -1. ¿Cómo multiplicar B por -1? Entonces el B me queda de aquí para abajo, me queda así. Ese sería menos B. Y este sería A. Entonces ahora hago la suma de estos dos vectores. ¿Sí? O sea, Sí. este B lo coloco acá, este menos B. Menos B. Y la suma sería unir este punto con este. Sería esto, la resta de los dos. ¿Sí?
Este sería el vector A menos B. Es lo mismo. ¿Sí? Sí, sí, señor. Bueno, Más o menos. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, solo que lo que hago es este B, lo guío y sumo ahora este con este. Sí, la suma de los dos es este con este. La resta es el B multiplicado por menos 1 que da acá, y ahora sumo este con este. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces voy a mostrar el dibujito. Así con el dibujito de pronto se termina de aclarar o se confunden más. Vea, entonces la suma, de nuevo, mire, la suma de esos dos vectores, subirlos y hacer la línea. La resta, entonces, ojo, ¿qué hace la resta? Este B me la tiene que correr para acá atrás y hacer la suma. Vea cómo es la resta. Mire. ¿Sí? Entonces, ojo, la suma tomo los dos vectores originales y los subo. Vea, yo me puse a dar cuenta y acá estaba lo que da 4,5. Y la resta, entonces lo que va a hacer el B multiplicado por menos 1 y estos dos los sumo normalito. ¿Sí? ¿Claro o no claro? Sí, señor. La magnitud también cambió ahí, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? La magnitud también cambió. Sí, ahí cambia todo, sí. Cuando usted suma esos vectores, el vector que le dé cambia la magnitud y cambia la dirección y cambia todo, sí. Digamos, yo voy a borrar este. Vamos a analizar la suma de los dos, mire. Ese vector naranja, comparado con el vector azul, es más largo y comparado con el vector verde es más largo, o sea, tiene una magnitud mayor. Y comparando las direcciones, también una dirección diferente. Y lo mismo pasa con la resta. Perdón, se volvió a hacer el mismo. Si hago la resta, pasa lo mismo. El vector que obtengo tiene una magnitud diferente a los otros dos y tiene un ángulo, una dirección diferente al de los otros dos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí está bien o no? Porque viene algo más complicado. Uy, pero ¿usted qué, profe? Sí, sí, Yo está sí. bien. Sí, pero pues yo me quedo con el A menos B, es lo mismo, es lo mismo. ¿Yo me quedo con qué? ¿Con qué? Con el A menos B. O sea, no entiende la menos B todavía, Yamil. Sí, 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 sí. Sino que pues prefiero hacer la operación normal que ponerme a sacarle la inversa. Ah, bueno, sí, sí, claro. Negativa al Pero sí, solo que usted para su vida real se va a necesitar restar mucho. ¿Para qué? Para la vida real, o sea, para el problema real, usted va a necesitar hacer mucho el dibujito gráfico. Para física necesita mucho eso. Ay, Virgen Santísima. O sea, Bueno, por pues, ejemplo, a ver, digamos que usted tiene. A ver, pero voy a arreglar acá tantito esa luz. Se quedó igual, profe. O sea, algo que le va a servir, por ejemplo, para eso va a ser, a ver, digamos, una aplicación como sencilla que le va a servir a uno los gráficos es que si usted le dan un vector, por ejemplo, acá, digamos, usted le dan este vector acá, así. ¿Sí? A uno le va a servir, por alguna razón que ya lo verán, saber que este vector que digamos se llama B, va a ser, uno puede crear dos vectores ahí análogos a este que va a ser este. Y este otro. ¿Sí? Y le va a interesar saber que este más este da este, por ejemplo. ¿Sí? Ajá. Este más este da este. Y eso solo se sabe gráficamente. O sea, más uno no sabe eso. ¿Sí? Y ustedes en física van a hacer algunas cuentas de vectores que tengan por ahí en el aire y lo van a escribir en términos de estos dos que sí parten del origen. ¿Sí? Y la forma de relacionar estos vectores es que este más este da de acá. Digamos, a este yo le pongo A y a este B. Entonces yo tengo que el vector A más el vector B es igual al vector B grande, digamos. Y si usted quiere despejar B, pues B, vector B es igual al vector B menos el vector A. ¿Sí? Y todo eso se sale solo mirando gráficamente. ¿Sí? ¿Más o menos? no. ¿Cómo es que No. se llaman los vectores? ¿Cómo es que se llama el vector que no es A ni que es B? Espere.
A ver, vamos a volver a hacer el dibujo. Semejante machetazo está pegando usted. ¿Qué? ¿Cuál machetazo? Está perfecto. Digamos que usted le da un vector acá por alguna razón en el aire. Así, que no está en el origen. Y por la razón que sea, que ahorita no nos interesa, pero más adelante pronto empezamos a tocar algo de eso, usted quiere saber cómo se relaciona este vector B en relación con este vector que va hasta la colita de B y este vector que va hasta la puntita de B. Y a este vector le voy a cambiar un nombre porque ese no me gustó, le voy a poner a este U y a este W. Yo quiero saber estos tres vectores cómo se relacionan. ¿Sí? Pues U y B, o U más B es igual a W. Es U más B es igual a W, porque acá está la cola, vea la colita de este, igual con la cabeza de este. O sea, que este más este da este. ¿Por qué? Pero Porque la cola del B está con la cabeza del U. O sea, que U más B da W. Pero W más B no da U. No, así no da. Pero si yo quiero saber es cuánto vale B, entonces despejo B de esta ecuación. B sería igual a W menos U. Y ahora voy a encontrar una fórmula para B en términos de dos vectores que sí parten del origen. Eso va a ser muy útil para muchas cosas. Oh, ya. Eso, hubiera explicado así. ¿Sí? ¿Los demás sí la ven o no? Sí. Sí, señor. Y eso solo se ve gráficamente. Solo se ve gráficamente. ¿Eso para qué sirve, por ejemplo, cuando ustedes vayan a ver esto? Lo de física que lo van a ver. Pero ¿por qué lo borra, no? Pero es Ya que, está. yo dije que ya había copiado. Bueno, Ya veamos está en física pasando la gráfica. cuando vayan a ver en física el movimiento relativo con respecto al sistema de referencia, entonces tienen acá una línea, un movimiento. ¿Sí? Y entonces tienen acá un sistema de referencia fijo, y acá digamos un sistema de referencia móvil. ¿Sí? Y usted quiere saber cómo se relaciona este vector de, digamos, de movimiento con respecto a este sistema. Entonces lo que usted hace es lanzar un vector de acá del origen hasta este, y lanzar un vector de acá del origen hasta este. Y mirar a ver cómo cuadra todas esas cosas. Uy. O si no, Esos lanzar son uno los ejercicios que son. lanzar de este hasta acá. Y ver uno cómo logra relacionar cosas. O sea, todo eso sirve para muchas cosas. Esos son los ejercicios de, digamos, un mancito va en, no sé, en una plataforma móvil. Sí, y el otro está quieto y lo está mirando. Se dirige de una esquina hacia la otra esquina y algo así. Algo así. sacar Y la- utilizando vectores, el profesor les va a sacar las fórmulas ahí que utilizan para resolver los problemas. sacar la altura del sol y eso. Pero uno necesita saber los dibujitos, o sea, los vectores le ayudan a uno mucho cómo sacar todas esas fórmulas así. Pero bueno. Bueno, vamos a seguir. Entonces, eso es lo que quería mostrarles, cómo se sumaba y cómo se restaba gráficamente vectores. ¿Eso está claro? Sí, señor. A ver, necesito que me digan que todo esté claro porque la cosa se pone más complicada, entonces no quiero que se pierda. Claro. ¿Listo? Sí, o sea, Claro. Listo. Nos ha hecho ya, supuestamente. Listo. Ahora lo último que vamos a ver, quiero decir, lo último que vamos a ver por ahora va a ser cómo representar un vector utilizando dos vectores de base o de guía. ¿Sí? Para eso, entonces, necesitamos hacer algunos dibujitos y definir algunas cosas. Entonces, por ejemplo, el vector I. Y ahora va a representar un vector. Y va a ser el vector 1,0. Y J va a representar un vector y va a ser el vector 0,1. Desde ahora en adelante eso va a ser I, va a ser J. I va a ser ese vector y J va a ser este otro vector. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? ¿Cómo? ¿Qué es lo que toca hacer? No, que ahora les voy a enseñar otra forma de representar vectores basándome en esos dos vectores que pité en el tablero. Va a ser una vaina bien rara, ¿verdad? Sí, más o menos. Entonces, primero necesito que ustedes se metan en la cabeza que ahora I va a ser ese vector que está ahí, que les mostré. Y J va a ser ese otro vector que está en el tablero. Eso necesito que esté claro. Eso no son dos líneas rectas en el eje X positivo y en el eje Y positivo. Exacto. Esos vectores gráficamente van a ser estos.
En el eje X el vector iba a ser 0, 1, pero va a ser 1, 0, que va a ser este vector. Y en el eje Y el vector J va a ser ese mismo vector, o sea, la misma longitud, pero así para ahí el vector. Este va a ser el vector I y este va a ser el vector J. ¿Sí? Ahora, ¿para qué esos dos vectores me han servido para representar a todos los demás? Para eso entonces les voy a mostrar algo y ahorita les voy a explicar cómo se va a hacer eso, pero primero necesito que copien acá algo. Acá no importa tanto el título que está ahí. Dice representación de un vector en la base usual. Escríbanlo por el momento así, ahorita ya vamos a ver de qué se trata eso. Entonces acá está lo que les decía. Entonces sean un vector b igual a a, b, y va a ser el vector 1,0 y j va a ser el vector 0,1. Entonces yo afirmo descaradamente, ahorita vamos a verificar por qué, que el vector b se puede escribir en términos de IJ de la siguiente forma, como una suma, como está ahí. Cópienlo y ahorita tratamos de explicar por qué eso es cierto. No entiendo, profesor. ¿No entiende? No. Ya les explico, pero copien ahí la teoría y ya la aterrizamos paso por paso a ver cómo es la cosa, ¿sí? Aún falta quiz de matrices. El tema está como para no hacer quiz. Bueno, voy a explicar eso que está ahí en el... Mire. Listo. Hágale. Y ahorita después de que entiendan esto, les hago algo que los va a tirar de la silla. El quiz. Ah, bueno, eso es lo segundo que los va a tirar de la silla. Dejémoslo para el viernes. Ahorita les digo que lo que tienen que hacer. Más quizzes, ¿sí? Acá dicen. Profe, Ajá. uno puede, bueno, gráficamente se puede mostrar la multiplicación de dos vectores. La multiplicación, pero es que acuérdense que la multiplicación de dos vectores va a ser un número, ¿no? O sea, vamos a hacer el producto, vimos fue el producto punto. Ah, ¿Se acuerdan que en dos vectores una multiplicación como tal no había, solo vimos el producto punto? sí. Pero uno podría tratar de hacerlo, a ver si le encuentra algún sentido, pero si no se utiliza es porque seguro no hay mucho sentido para eso, ¿sí? Sí. Ujú. Bueno, entonces vamos a explicar esa fórmula que está ahí en el... Bueno. A ver, a mí se copia lento, ¿no? El quiz mejor para el viernes, profesor. Así acabamos la semana. Pues. Este quiz va a estar muy fácil, relájense. El viernes si quiere hacemos otro. No, ¿cómo así? ¿Y cómo así? Pero igual los juicios son los que valen más. Claro, el quiz vale como el 60, ¿es que vale? O el 50 la nota. De aquí para adelante no haga más porque ya los llevo en 4 y déjenmelos así. ¿Qué tal? Bueno, te voy a explicar ahora si dónde sale esa formulita. Me va a hacer bajar. Se lo hago como la cosa. Ahí lo que afirma esa teoría, o eso que está escrito ahí, es que si ustedes tienen un vector, su máquina, si tienen el vector b igual a, b,
Ahí le afirman que ese vector B se puede escribir como A por I más B por J. Y vamos a verificar que eso es cierto. Entonces, vea, ¿B qué es? B es A, B. ¿A? ¿Cuánto es el vector I? El vector I es 1,0 más el vector J. B veces el vector J es el 0,1. Les voy a hacer esa, voy a poner esta para que no quede como ahí. Hago esta multiplicación, entonces me queda A, 0 más 0,b. ¿Estamos de acuerdo ahí? Más o menos. No, Sí, más o menos no. Sí. Bien o no, si no, pues explicamos. Pues sí, o sea, tomó las as como si fueran variables. Como si Lo fuera multiplicó con una constante, lo multiplicó con una constante. Como una Sí, constante. pues, Ajá. Sí, como si multipliqué fuera A. X y Y, A sí. por 1, A por 0, 0. B por 0, 0, B por 1, B. ¿Sí? Yo lo que está bien raro, profesor, pero sí, hágale, sigue. Listo, ya sumo las dos cosas. Entonces, A más 0 da A. 0 más B da B. O sea que realmente soy lo B. O sea que sí es cierto. LOL. Espera, ¿usted qué fue lo que dice ahí? Nada. Estoy Pero pues con verificando. esos vectores, pero pues con esos, ¿cómo se dice? Con esos vectores en específico, ¿no? Sí, con esos vectores en específico, claro. Con unos 0 y 0, 1. Sí, si coloco otro no cuadra. Ujú. Pero ¿y eso para qué sirve? Sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver gráficamente eso que representa. Y luego vamos a cambiar estos vectores IJ por otros. ¿Y si se puede con otros? Y si esa es la pregunta, si se puede con otros, eso va a causar un efecto grandísimo y ya vamos a pues. Pues yo creo que ahí sí cambiarían también, ahí cambiaría el vector B. Claro, ahí cambian muchas cosas, entonces ya vamos a ver qué es. Por el momento ya verificamos que la fórmula es cierta. Renorre. Bueno, pues están de acuerdo que la fórmula es cierta. Obvio. Sí, señor. Obvio. Ojo, entonces ya vamos a ver eso, ¿para qué le sirve a uno ver eso así? Ya lo vemos. Prepárense porque ahorita el mundo de ustedes va a girar un montón de veces. Ya que nos va a dejar tan impactados, de pronto no hagamos el quiz muy concentrados, entonces mejor hagámoslo el viernes. ¿Qué tal, no? ¿Cómo son de creativos, no? No, hombre, profesor, no nos traume. ¿Usted quiere que nos vaya mal en el quiz? No, si no quiero que les vaya a llamar. Pues les voy a mostrar algo. Yo no dije que algo malo, dije algo que les va a cambiar su forma de pensar. Una sin miedo. Nos está traumando para que nos pongamos nerviosos en el quiz. No, relájense, échale, que lo que les voy a mostrar les va a encantar, échale. Ustedes van a decir, sirvió ver álgebra lineal con el profesor David. Pero el quiz es de esto, ¿no? El quiz es lo que dijimos, de determinantes. Por eso, profesor, no me voy a concentrar en el quiz pensando en eso tan impactante. No, hay que Usted se superar. suicida. Bueno, entonces les voy a mostrar así gráficamente eso qué significa. ¿Para qué le sirve a uno escribir el vector B de esa forma? Entonces ya les muestro, esperen tantico acá. A ver, ¿dónde es que está eso? Esperen un momentito, ya lo busco, ya les muestro para qué sirve esa cosa. A ver, entonces échenle ojo para qué sirve eso. ¿Qué pasó? ¿Alguien cerró? Es que después... Ay, no puede ser, alguien cerró. Cancelar. Bueno. A ver, entonces échenle ojo. Lo que voy a hacer es... Les voy a mostrar ahora sí eso. ¿Para qué le sirve a uno eso? Ojo. Acá yo tengo el vector... Acá lo llaman U. El vector I lo llaman U y acá el vector J lo llaman B. Pero no nos vamos a traumatizar por eso, ¿no? El vector U, acá lo toma... Ese es como si fuera I y el vector B es como si fuera J. Entonces resulta que yo quiero representar el vector X que está acá, que es el 4,2. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, ¿yo cómo hago para... ¿Qué cosa? Yo quiero pintar, voy a pintar en el plano el vector 4,2. Que está acá, mira, acá lo estoy señalando, ¿sí? Ajá. Sí. Échenle ojo cómo lo voy a hacer, ayudándome al vector U y el vector B, que son los vectores I y J. O sea, ese sería el vector V
En nuestro caso, en el caso ahorita no lo muestra usted. En nuestro caso, el vector X sería... A ver, vamos a hacerlo en el tablero, mejor ahorita le muestro eso y no me van a traumatizar. A ver, ojo. Entonces yo quiero representar, ayudándome de esto, yo voy a representar el vector B de la siguiente forma. Ayudándome de esta forma. Por ejemplo, yo quiero pintar el vector B igual, el que está ahí, 4,2. Quiero pintar ese vector. Según esta fórmula, ese vector es igual a 4i más 2j. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces yo le digo cómo voy a guiarme de esto para pintar ese vector. Entonces lo que yo pinto es el plano cartesiano normal. Y para pintar el vector B que está acá, entonces pinto el vector I. Voy a pintar el vector I, voy a pintar acá con rojo. Tengo otro marcador. Pinto el vector I con rojo, por acá está. Es el vector I. Y pinto el vector J también en rojo, que sería este. Quiero pintar el vector B, entonces voy a utilizar esa fórmula que está acá, miren, esta fórmula. El vector B es multiplicar el vector I por 4. Yo voy a multiplicar ese vector I por 4. A multiplicarlo por 4, el vector I me va a quedar como por acá. 1. Eso alarga solo. Ese es el vector 4i. ¿De acuerdo? Toda esta longitud. ¿Sí? Sí. Listo. Ese es el vector 4i. Ahora voy a pintar el vector 2j. El 2j multiplicar esta j por 2, le llega hasta acá. Sería toda esta longitud de acá hasta acá. Ese sería el vector 2j. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora lo que hago es sumar esos dos vectores, sumar este con este. Entonces sumo estos dos. Y ahí obtuve la suma de los dos. ¿Está claro eso o no? Sí. Sí, pero pues sigo sin saber para qué funciona. ¿Sigues a ver si para qué? ¿Para qué sirve? No, ya, relájense, ahorita vamos a ver para qué sirve. Hasta ahí uno ve que no sirve para nada. Es que es como multiplicar el 4 por 1 y el 2 por 1, es lo mismo. Sí, no tiene gracia, ¿cierto? Sí, no. Pero entonces vamos a hacer que tenga gracia. Ojo que es lo importante, échale ojo. Este 4 le va a decir en este eje cuánto le tiene que mover. Si este 4 le tiene que decir que el vector y lo va a multiplicar por 4, y este 2 le va a decir que el vector J lo va a multiplicar por 2. ¿De acuerdo? Ajá. Ahora hagamos de cuenta que el vector I y el vector J no son estos que les di, sino les voy a dar otros. Entonces échale ojo lo que les quiero mostrar. Acá les voy a mostrar otra cosa. A ver, esperen un momentico, acá les muestro. Va a ser algo bien raro, profesor, estoy seguro. Les voy a mostrar algo raro, sí, pero esperen para que no se asusten. Primero lo arreglo para que no esté lo raro y ahorita les muestro lo raro. A ver, acá está el vector 1. Y acá pongo el vector 0,1. Espérenme tantico. Y acá voy a hacer el vector 4,2, que es el que estamos trabajando, ¿no? 4,2. Espérenme tantico y ya les muestro eso. Listo, entonces ahora échenle ojo lo que les voy a mostrar. A ver, acá está el dibujito de esto. ¿Sí? Acá está el vector. El vector B1 va a ser como si fuera I, es el azulito que está acá. El vector B2 va a ser como si fuera J, es el azulito que está acá. Entonces el vector U, acá que sería 4,2, sería este, que sería multiplicar el vector B1 o el vector I 4 veces, o sea, la cuadrícula, eso ocupa una cuadrícula, multiplicarlo por 4 ocuparía 4 cuadrículas. Este vector B2 ocupa una cuadrícula, multiplicarlo por 2 ocupa 2 cuadrículas, y acá haría la suma de los dos, y ese sería el vector U. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo. Échale ojo. Lo importante del vector U, del vector B1, que está acá abajo, este horizontal, es que le dice la dirección en que debe hacer uno las cuadrículas. Y lo importante de este vector B2 es que le dicen qué dirección debe hacer uno las cuadrículas. Ahora hagan de cuenta que voy a cambiar el vector B1. Échenle, voy a cambiar el vector B1 y lo voy a poner, por ejemplo, el vector 1, por ejemplo, 1, no voy a poner acá otro, 3, no, bueno, déjalo 1, por ejemplo, a ver, ¿cuál será bueno? Espere,
menos 1, por ejemplo. Y échale lo que va a pasar. ¿Qué pasó? Todo Que el plano se cambió. todo el plano se cambió, exactamente. Todo el plano se cambió. Entonces lo que hace ese vector 1,0 que uno conoce tan chévere. Pero miren, échale ojo, observen el vector rojo. Miren solo el rojo, no miren lo que yo hago. Miren el vector rojo y me dicen si el vector rojo cambia o no cambia. No cambia. No cambia nada. Virgen Santísima. Miren, lo que cambia solo el vector, solo cambia el vector 1 y miren el vector rojo que no cambia. ¿Sí? No cambia nada. Ahora, ¿qué es lo que cambia? En este nuevo sistema de coordenadas que yo pinté, que está pintado ahí, miren las coordenadas que tiene el vector U. Este vector U, en las coordenadas normalitas que uno maneja, que es el que teníamos ahorita, o sea, así, tiene coordenadas 4, 2. Pero si yo cambio el eje de coordenadas y lo altero de esta forma, este vector U, ahora miren las coordenadas que tiene. Tiene coordenadas 4, 6. ¿Qué son esas coordenadas 4, 6? Es que usted en el eje, nuevo eje X corre 4 cuadrículas y en el eje Y sube 6 cuadrículas y obtiene exactamente el mismo vector. ¿Cómo la ven, ¿Sí lo entienden? ¿Por qué pasa de ser 2 a 6? Porque al usted al correr, a ver, es que lo que pasa, espérenme tantito, así puedo correr esta imagen un poquitico para que se vea completa, porque acá no me está sirviendo. Ay, no, esto no tiene más, toca subirlo. A ver, espérenme tantito, voy a hacer ese, voy a cambiar el vector por uno más chiquitico porque ese no me está dejando ver todo. A ver, espérenme tantito, vuelvo a colocar esto 0. Y voy a colocar esto como 2,1. Voy a hacer el vector más pequeñito. Y voy a hacer el mismo cambio. A ver, ¿por qué cambian las coordenadas? Las coordenadas 2, 1 simplemente le dicen cuántas cuadrículas debe avanzar en el primer vector. O sea, tiene que avanzar 2 cuadrículas. Y en el segundo vector tiene que avanzar una cuadrícula. Entonces avanzo una cuadrícula y hago el vector. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Pero si yo volteo este vector, me va a cambiar la cosa así. Si yo volteo ese menos 1. Ahora, para yo poder alcanzar ese punto, en el nuevo eje X tengo que avanzar 2 cuadrículas y en el nuevo eje Y tengo que avanzar 1, 2 y 3 cuadrículas. Por eso me cambian las coordenadas. De ahí sale este 2,3. ¿Esas cuadrículas cuándo se usan o qué? A eso voy. O sea, uno puede colocar el plano cartesiano como a uno se le dé la gana. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a colocarlo siempre así, derecho. Pero realmente no habría ningún ¿Sabes qué problema. parece, profesor? ¿Cómo? Un plano como en 3D. Como inclinado. Uno realmente puede dibujar el plano cartesiano como uno quiera. Puede dibujarlo inclinado como uno quiera. Ahora, ¿en qué está decidir escoger uno o el otro? Esto es como el convencional, porque es como fácil de que queda derecho todo. Pero uno puede girar el plano y volverlo así. Ahora, ¿qué le sirve a usted coger uno o el otro? Usted imagínese que usted en este plano tenga una ecuación de una figura que sea muy complicada. Pero ¿qué tal que en este plano inclinado la ecuación de esa figura sea mucho más sencilla? ¿Sí? Entonces usted trabajaría esa figura en este plano que sería mucho más fácil trabajar una figura sencilla. ¿Sí? Profe, haría lo mismo si coloca, digamos, en B1 5,2. A ver, pues coloquemos 5, vamos a ver qué pasa. Lo que debe pasar es que no coloquemos 5 porque yo creo que se sale del dibujo. Ay, espérame tantito. Coloquemos, por ejemplo, 2. Y acá coloqué... ¡Ay, su máquina! Ahora no me está dejando. 2. Sí, que ahora las cuadrículas se volvieron más anchas. Y acá ponga, por ejemplo, ¿qué decían? 5. Eso se vuelve mucho más grande. Ya no como que pierde perspectiva. Voy a hacerlo más pequeñito. Ahora las nuevas cuadrículas son esas, ¿sí? Y uno pinta el vector. Este no me sirve. Pero qué Digamos ahí. violencia. Así sí. Digamos el vector 2,1. Ahora en esta nueva forma de pintar las cuadrículas tiene coordenadas 1, 1. Entonces alcanza solamente una cuadrícula hacia la derecha y una cuadrícula hacia arriba. ¿Sí? Pero uno entonces no puede girar el eje como quiera. Yo este lo puedo cambiar. Poner 1,1 y ahora el eje me quedó así. Ahora corrijo el plano del eje Y nomás, ¿no? El eje X lo dejé igualito.
Y entonces uno puede poner el plano como quiera y las coordenadas de los puntos cambian también. En el plano habitual, el vector tiene coordenadas 2, 1. Pero en este nuevo plano que me inventé tiene coordenadas 0,5,1. Si avanzo media cuadrícula y subo una. ¿Cómo la ven? Firme. Ya Pero, entendí. o sea, listo. ¿Y ahora qué con eso? ¿Qué pasa con eso? Listo, ¿qué pasa con eso? Lo que les decía, ¿a usted para qué le puede servir eso? Vamos a empezar a tratar de aprender en lo que viene. ¿Eso para qué le sirve? Por ejemplo, usted tiene en el plano normalito así, usted tiene una ecuación que no conoce o que le queda complicado, por ejemplo, una ecuación así, algo como ejemplo como así. Eso en el plano aquí puede que tenga una ecuación muy complicada, porque es como una elipse, pero está así, ¿sí? Está como girada, ¿sí? Si usted gira el plano cartesiano y lo pone así, este lo gira y lo pone más bien así, seguro la ecuación de esa elipse es mucho más sencilla de trabajar. ¿Sí? Entonces, para eso le sirve a uno, digamos, girar el plano cartesiano. En el plano cartesiano, de pronto esa elipse tiene esa ni siquiera, pues que es una elipse diagonal, la ecuación que define esa elipse es complicada. Pero si usted logra girar el plano, así, la ecuación en este plano inclinado de esa elipse debe ser más sencilla de trabajar. Por ejemplo, le puede servir para eso. ¿Sí? Entonces, si usted tiene que resolver un problema sobre esa figura en el plano normal, de pronto le salen las cuentas muy difíciles. Entonces, si usted la transporta a ese plano inclinado, usted puede trabajarlo ahí, resolver el problema de forma sencilla y devolverse al plano original con unas formulitas que nosotros vamos a aprender a sacar. ¿Sí? Entonces, lo que viene, digamos, el resto del curso, o lo siguiente que vamos a hacer, es aprender cómo se transportan las coordenadas de un plano, o de una forma, de un plano cartesiano normal, cómo transportarlas a las coordenadas en otro plano inclinado. ¿Sí? Pues no es con la fórmula que usted ahorita nos dio. B es igual a A por I más B J. Algo así. Vamos a aprender las formulitas y ver cómo se hace. Ahora uno puede inventarse una matriz. Uno puede inventarse una matriz que le haga la magia de que usted acá coloque las coordenadas en un plano y usted multiplique por esa matriz y le bote las coordenadas en el otro plano. ¿Cómo sería? Uy, Dios mío, Virgen Santísima, se nos fue. Pero vamos a ver si podemos trabajar un poco eso. Les voy a dejarlos hasta ahí con la idea de cómo la transformación de esta cosa, o sea, lo que demostré en el dibujito allá, y la próxima clase vamos a ocuparnos de pronto de cómo se hace esto, ¿sí? Pero se entendió más o menos la idea de la figurita del dibujito. Pues ahí sí. Es ver de otra forma el plano X y Y. O sea, el plano X y Y normalmente lo vemos como 90, o sea... Sí, o sea, lo que hace el vector Y, ese que yo les di así, y el vector J que está así, es que usted los ejes los toma con respecto a esos vectores. Usted prolonga este vector todo lo que quiera, hacia ambos lados, y así forma su plano en el que usted se va a referenciar. Pero usted no toma esos dos vectores, sino toma, por ejemplo, este si lo deja igual, digamos, y este lo inclina. Entonces los ejes que va a tener son ese, y este lo va a alargar. Se lo va a alargar, y usted puede las coordenadas en ese nuevo eje inclinado, y no pasa nada, lo puede dar, es igual que en el otro. ¿Sí? Esa es como la idea. Entonces la próxima clase vamos a trabajar un poquito de cómo se hacen esas cuentas, cómo se sacan esas coordenadas. Así podemos sacar la matriz esa que les digo para pasar de un plano al otro. Y así podemos hacer algún problema en el que, así una figura que sea complicada en un plano, ver que es mucho más fácil en el otro. Sí, se entendió más o menos el dibujo y la otra clase volvemos a retomar eso, ¿listo? Listo, sí, señor. Listo, Bueno. entonces ahora sí vamos a hacer el quiz para que puedan hacer el quiz y nos vamos a, no sé, hacer alguna cosa. Entonces van a tener 15 minutos para hacer este problema. Corre desde las 3:30. ¿Pero qué, pereja? Tienen que hacer el siguiente problema, lo voy a copiar. Tienen 15 minutos, no 20. 4 menos x, 1, 0, 2, 6 menos x, 1, 0, 1, 4 menos x. Y esa matriz que está ahí, están acá el determinante de eso, dice que el determinante de esto es igual a 0. Tienen que hallar x. ¿Sí?
Te lo voy a leer. La matriz que está ahí es, bueno, ese es el determinante. El determinante de la matriz 4 menos x, acá va un 2, acá va un 0. Acá va un 1, acá va 6 menos x, acá va 1. Acá va 0, acá va 1, acá 4 menos x. Tienen que resolver esa ecuación que está ahí. Tienen que decirme cuánto vale x para esa ecuación. El determinante de esto igual a 0. ¿Cuánto vale x? Es lo que tienen que hacer. Tienen 15 minutos para eso. No entendí. O sea, esto es una ecuación. Este es el determinante da 0. Tienen que ver cuánto vale x. Ya, pero eso sería como tener 4x menos x, ¿o qué? No, o sea, tienen que ver el determinante de esto, igualarlo a 0 y decir cuánto vale x. Primero la llaman determinante. Hagan el determinante, lo igualan a 0 y hallan cuánto vale x. Eso es todo lo que tienen que hacer. Supone que la x es igual en todos, ¿cierto? ¿Cómo? Supone que las x son iguales en todos. Sí, x es la variable que tienen que despejar, sí. Profe, o sea, todo el sistema, la determinante de todo el sistema da 0, ¿cierto? Da 0, sí, entonces tienen que despejar cuánto vale x. Háganle, a ver, tienen hasta las 3:45. El determinante lo iguala a 0, ¿y qué más? Y despeja x. ¿Cómo despejo x ahí? No, yo no sé. Profe, nos podemos saltar el escribir la multiplicación, ¿cierto? No, tienen que hacer todo el proceso porque tienen que demostrarme cómo van a despejar x. No, o sea, me refiero a que si tenemos que escribirle que tenemos que multiplicar este con este. No, eso se lo pueden saltar, sí. Ah, bueno. Y lo van a subir acá donde dice determinante. Les voy a mostrar acá donde. Acá tengo la pantalla, mira, acá está la página de ustedes, acá dice determinante, ¿no? Buscan la pantalla que dice, este es PD8, este no es el de ustedes, perdón. El de ustedes es PH4. Acá donde dice determinantes, buscan hasta acá, acá va a decir quiz, no lo he subido, pero va a tener un espacio donde suban el quiz. Vale lo mismo de siempre. Ahí voy a colocar mucho tiempo para que lo suban, pero tienen que entregarlo a las 3:45. Si no alcanza, me lo envían la foto a WhatsApp a las 3:45. ¿Listo? Muy poquito tiempo, profe. Sí, profesor. Alcanzan. No, 5 minuticos más. Bueno, a las 47, para que tengan 15 minutos exactos. Ahí alcanzan, a las 47. Voy a abrir el espacio para que lo hagan. Si no alcanzan a terminar, envíenmelo hasta donde lleguen. Si no lo terminan, envíenmelo hasta donde lleguen y yo pues les valgo lo que tengan, ¿sí? Si yo veo que fue muy poquito tiempo, pues les considero, pero envíen hasta donde tengan. Entonces, hoy es 12 de agosto, van a tener el tiempo desde ya hasta el 12 de agosto y van a tener hasta las 3:47. Entonces voy a dejar acá abierto, por ejemplo, hasta las 5:47, que sería a las 7:47. 12, 5, 7, 47, para que tengan exacto. Fecha límite igual, 17:47. Tipo de archivos, entonces voy a dejarlo que suban como imagen o como documento. Calificación, escala, 0 a 5. Ahora acá me voy a dar al curso. Listo, ahí ya está quiz 3. ¿Quiz número qué? Quiz número 3, dice. Listo, entonces voy a dejar la reunión, tienen hasta las 47 para que lo hagan. Sí, como les digo, si no terminan, envíenmelo hasta donde lo tengan. ¿Listo? Voy a cerrar acá la reunión. ¿Me pasa su número, por favor? Sí, acá voy a escribir en el chat 322 22 92 041. Ahí está, 322 22 92 041. ¿Listo? Hágale, entonces nos vemos el viernes. Voy a cerrar la reunión. Espera, que estoy anotando el quiz. Hágale. ¿Hasta qué hora dijo que eran para mandar 47, 3:47. No, profesor, Dios mío, Virgen Santísima, son las ya. No, si no alcanza, pues envíenme la foto de lo que tengan. Entonces era, o sea, hallar el determinante es igual a 0 y despejo la x, como si fuera una ecuación normalita. Exacto, míralo a ver ahí y me dicen, a ver. Listo, entonces nos vemos. Espero sus quizzes, que les vaya bien. Chao.